Sí, sí. Sí, hola. ¿Ya? Muy buenas tardes. Como saben, acaba de terminar la conferencia sectorial que se ha celebrado entre los Ministerios de Educación y el Ministerio de Sanidad. Desde Extremadura hemos estado presentes, tanto el consejero de Sanidad como yo. Hemos participado en esta conferencia sectorial y queríamos hacerles partícipes de las decisiones adoptadas. Tengo que decirles que tanto la Consejería de Sanidad como Educación han trabajado conjuntamente en el borrador que hoy se ha tratado en la propia conferencia. De hecho, las aportaciones que hemos realizado desde Extremadura se han trabajado conjuntamente y estamos bastante satisfechos. Este documento trata de las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID en los centros educativos para el próximo curso escolar 2021-2022. Les decía, valoramos muy positivamente el documento acordado porque, de alguna manera, refleja el escenario 2 que en Extremadura se lleva a cabo en este curso escolar presente. Por tanto, nos facilita muchísimo las cosas de cara al próximo curso escolar. Tenemos que tener en cuenta que este escenario es el que nos ha permitido garantizar la presencialidad total en todas las enseñanzas en Extremadura y en todas las etapas, siendo una de las 5 comunidades autónomas que a nivel nacional han garantizado esa presencialidad prácticamente al 100% a nivel nacional. No todas las comunidades autónomas lo han conseguido en este curso. De hecho, de ahí viene la flexibilidad también, teniendo en cuenta la evolución de la pandemia, de cara al documento que les voy a relatar. Decirles que el próximo curso, evidentemente, tiene un punto de partida muy diferente al curso actual. La evolución de la pandemia podemos decir que es favorable y también la vacunación va evolucionando muy positivamente
y tiene una eficacia bastante alta. Por tanto, partimos de un punto totalmente distinto al del curso pasado. Pero eso sí, tenemos que seguir actuando con cautela y, de hecho, las medidas de prevención básicas se van a seguir manteniendo, como son la mascarilla, las distancias de seguridad y, por supuesto, la ventilación. Creemos que el próximo curso debe estar marcado por la prudencia. Aún no hemos superado la pandemia y eso hay que tenerlo muy presente. Siendo optimistas, teniendo en cuenta que, por otro lado, los centros educativos de nuestra región han demostrado que son centros seguros, espacios seguros, y que el modelo que se ha implementado en Extremadura ha tenido unos resultados sobresalientes, puesto que nos ha permitido garantizar esa presencialidad y la incidencia ha sido muy baja. Por eso, Extremadura el curso que viene apostará por la máxima presencialidad, con la implementación del mismo escenario que este curso, el escenario 2, que serán grupos estables de convivencia hasta cuarto de primaria, 1,5 metros de distancia interpersonal de quinto de primaria a cuarto de la ESO, 1,2 metros en el caso de bachillerato, formación profesional y resto de enseñanza. Ahora bien, el documento que hoy hemos aprobado flexibiliza la distancia interpersonal, habla incluso de poder llegar a 1,2 metros de distancia, y eso va a tener unas consecuencias, creemos que positivas, en ciertos centros de la región. Les explico. En Extremadura hay aproximadamente, creo que son 8 centros en total, los que de alguna manera han tenido que cambiar sus horarios que han pasado a vespertino, para poder compatibilizar las clases y garantizar esa presencialidad por la distancia, porque no se cumplía. No se podía llevar a cabo las clases con el 1,5 metros de distancia. En este caso, con la flexibilidad al 1,2, se pueden plantear los propios centros la posibilidad de volver al horario ordinario, siempre y cuando se solicite inspección y exista un acuerdo de la comunidad educativa. Si es así, nosotros no habrá ningún problema en el que vuelvan a recuperar su horario ordinario. La implementación del escenario 2 también va a influir de cara a la plantilla funcional para el próximo curso 2021-2022. Hasta hace unos días llevamos prácticamente un mes trabajando en las plantillas funcionales con 2 posibilidades, con la posibilidad del refuerzo COVID y sin ella. En este caso, está claro que tendrá que haber una contratación extraordinaria de docentes que se incorporarán el día 1 de septiembre. Por tanto, la plantilla de los centros será una plantilla con refuerzo de docentes por la situación de la pandemia, un curso más. Y en las próximas semanas podremos dar una información más concreta al respecto, pero sí me gustaría destacar una serie de cuestiones. Los centros educativos contarán con los documentos y con las instrucciones del curso escolar antes del 30 de junio. Los centros educativos, además, volverán a recibir este curso una dotación extraordinaria para la compra de material higiénico-sanitario. La gestión de los casos COVID seguirá recayendo en EduCovid, lo que conocemos como EduCovid, que es la unidad de gestión de casos de educación, que está además coordinado con la Dirección General de Salud Pública y que ha dado muy buenos resultados en este curso escolar. Y en los centros educativos volverá a haber un referente COVID para el próximo curso, que contará con una reducción de 1 hora lectiva en su horario. Estas son las cuestiones más destacables. Quiero, sobre todo, también hacer hincapié en el gran esfuerzo que se ha realizado por los profesionales, tanto docentes como no docentes, y también por toda la comunidad educativa en general, la familia, el alumnado, a lo largo de todo este curso. Han realizado un gran trabajo, un gran esfuerzo, y además tengo que destacar la actitud y la responsabilidad que han mostrado para que este curso se pudiera llevar a cabo
con éxito. Sé que bueno, pues existe también un cansancio, puesto que esto ha requerido un esfuerzo importante por parte de nuestros profesionales también y de la comunidad educativa. Yo quiero reconocerlo especialmente hoy y, por supuesto, vamos a dar las máximas certidumbres y vamos a seguir colaborando pues, para que este año la organización del próximo curso lo podamos hacer de una forma más sosegada y, sobre todo, con más certidumbre, puesto que ya hemos pasado un año de pandemia, tenemos unos conocimientos y tenemos un modelo educativo que ha funcionado muy bien y que estamos dispuestos a repetir y ya son conocedores de ello. Muchísimas gracias a toda la comunidad educativa por el trabajo que están realizando y bueno, a vuestra disposición para cualquier cuestión, para cualquier duda. Buenas tardes. Damos paso a los medios de comunicación que están siguiendo la rueda de manera telemática. Por si tienen alguna cuestión, levantáis la mano y os vamos dando paso. Julia Pecellín, de Televisión Española. Hola, buenas tardes. Consejera, ¿qué previsiones manejan respecto a la vacunación de los alumnos? Esa es una cuestión. Y la segunda, ¿nos puede adelantar respecto a la plantilla de profesores si se van a mantener, van a ser más o menos? ¿Cuáles son las previsiones también? Gracias. A ver, en cuanto a la vacunación, sabéis, como sabemos todos, que se ha hablado de la posibilidad de vacunar de 12 a 16 años. Están pendientes de los permisos de la Comisión Interterritorial y demás, y de momento no tenemos ninguna noticia más al respecto, pero de todos modos entiendo que mañana comparecerá el consejero de Sanidad, José María Vergeles, y podéis hacerle esa pregunta. Yo intento respetar porque evidentemente es él el que tiene más datos sobre la cuestión, no quiero profundizar en ello. En cuanto a la plantilla, pues evidentemente va a haber un refuerzo de plantilla, pero un refuerzo de plantilla sobre la funcional ordinaria de siempre, porque la organización del curso será una organización del curso teniendo en cuenta la pandemia. Ahora no puedo decirte si será más que el curso pasado o menos. ¿Por qué? Pues porque tenemos que ver la matriculación, los grupos, si seguimos con el descenso de natalidad acuciado que hemos estado viviendo estos cursos pasados. Es muy precipitado para decirlo. Sí os puedo decir que, evidentemente, habrá un refuerzo de plantilla de cara a un curso ordinario, pero no os puedo decir en este momento qué cantidad será. ¿Tenéis alguna cuestión más? Sí, Beatriz Mariño, de Canal Extremadura Televisión. En cuanto a los alumnos de infantil y primaria, se mantiene ese escenario 2, con lo cual se mantienen para ellos los grupos burbuja. Y en cuanto a los grupos que no son burbuja, hay un tope, un ratio máximo de alumnos aquí en Extremadura. ¿Qué se ha hablado de eso en la reunión y en cuánto lo fija Extremadura? Vale. A ver, en primaria se mantienen los grupos de convivencia estable. Ahí no hay ratios establecidas más allá de la legal, de la que marca la normativa, ¿vale? Por tanto, en primaria la ratio es de 25. ¿Qué pasa? Que tenemos una comunidad autónoma que tiene las ratios muy bajas y la media puede estar en torno a lo mejor a 21, 22. No, eso es lo que se estableció, eso es lo que se estableció de cara al tema de la pandemia en cuanto a la división de grupos. Pero os puedo decir, mirad, en infantil la ratio normal de Extremadura está en 15,3, en primaria en 17,8, en secundaria en 20,5, en bachillerato en 21,1. Por tanto, es de las más bajas del país a nivel general. Nosotros no tenemos problemas de ratio. Vamos a seguir respetando la división que ha habido en el escenario 2 como hasta ahora. Sí, Bea, pregunta. Este curso pasado, en infantil, la ratio se bajó a 18 alumnos por aula. Ha supuesto el desdoblamiento de algunas aulas de infantil. Sobre todo en las grandes ciudades, ¿seguirá ese desdoblamiento en infantil o ya ante el nuevo escenario habrá más alumnos de infantil en las clases? Vamos a mantener los desdobles que se consideren necesarios, aunque no se nos establece ningún tipo de ratio más allá de la legal y se estudiará cada caso de manera conveniente. ¿Tenéis algo más? ¿Nada? Pues muchas gracias a todos y todas. Gracias.